Vamos a noticias nacionales. Gran afluencia tiene el quinto foro regional Esquipulas, que como plato fuerte tuvo la conferencia especial del mandatario ecuatoriano Rafael Correa y cuenta con la presencia de 14 mandatarios de diferentes épocas. Gladys Ramírez le da cobertura al evento. Adelante, Gladys. Muy buenas tardes, compañeros. Estamos a la espera de la conferencia de prensa que dará en breves minutos el presidente ecuatoriano Rafael Correa junto con el expresidente guatemalteco Vinicio Cerezo. Ambos pues hablarán luego de que haya culminado esta charla magistral que tuvo el mandatario ecuatoriano sobre cómo su país ha logrado salir adelante poniendo al ser humano sobre las utilidades y cómo este nuevo modelo de desarrollo ha permitido una distribución más equitativa socialmente de la riqueza y esto pues ha permitido la productividad en Ecuador. Todo está en función del capital y específicamente del capital financiero. Con la complicidad de la supuesta ciencia económica y de las burocracias financieras internacionales, nos disfrazan ideología como ciencia. Se repiten las recetas caducas de austeridad en contra del ser humano y a favor del capital. Se persiste en aplicar las políticas hooverdianas, llamadas así en referencia al presidente norteamericano Herbert Hoover, quien en los inicios de la Gran Depresión norteamericana, entre finales de los 20 y comienzos de los 30 del siglo pasado, profundizó la crisis con esta clase de medidas. ¿Por qué no se hace lo obvio? ¿Por qué se repite lo mismo de lo peor? Porque el problema no es técnico, sino político. La solución de la crisis pasa por recuperar el control de los ciudadanos sobre el capital y de la sociedad sobre los mercados. La solución de la crisis es básicamente un problema político. Me he dicho que el punto de partida del desarrollo es cambiar las relaciones de poder. Pero el problema del desarrollo es que existen muchas condiciones necesarias, pero ninguna es suficiente. Puede ser que el poder esté en manos de las grandes mayorías, que se logra obtener una distribución más equitativa de los recursos sociales, pero que solo haya miseria para distribuir. En consecuencia, el talento humano, la ciencia, tecnología e innovación como generadores de capacidades y riqueza son también fundamentales para ese desarrollo. Y para nosotros, la educación como derecho y como generadora de talento humano es lo más importante. Actualmente en 7 mesas de trabajo se discuten diferentes temas relacionados al desarrollo social, económico y también a la paz en nuestro país. Se espera que el cierre de esta actividad sea a las 7:30 de la noche. Por una Guatemala en paz, Gladys Ramírez y Jorge Hernández. Y desde otro punto de este foro nos informa Carolina Leverón del discurso del presidente Otto Pérez y las reuniones bilaterales entre los funcionarios del gobierno de Ecuador y el gobierno de Guatemala. Carolina, es el turno ahora de la información contigo. Vamos de nuevo a este foro Esquipulas. Adelante. Así es, durante su disertación en la inauguración del quinto foro regional de Esquipulas, el presidente Otto Pérez dio la bienvenida al presidente de Ecuador, Rafael Correa, y a los exmandatarios de América Latina y de Guatemala presentes en esta reunión en donde se trata el nuevo modelo de desarrollo. El mandatario se dirigió durante su discurso respecto a este tema, en donde el país aún tiene grandes retos por alcanzar los índices de desarrollo humano que necesita un país para prosperar. Hay muchos caminos, hay muchas acciones, programas, políticas que se pueden emprender, pero finalmente el objetivo, lo que se vaya alcanzando es lo que marca la realidad del éxito o del fracaso de las diferentes gestiones. Y en este caso, presidente Correa, le damos esa bienvenida porque sé que sus experiencias que van a ser en la conferencia principal de este foro, va a poder contarnos de esa experiencia y lo que le ha tocado vivir y lo que le ha tocado hacer para que Ecuador sea hoy, como lo dijo el presidente Cerezo, también un ejemplo para los diferentes países de la región. Durante este foro, Ecuador ofreció al país un apoyo técnico en torno a la organización territorial y el fortalecimiento a la reforma policial que lleva Guatemala,
Esto en una reunión sostenida entre el ministro de Gobernación Mauricio López y el encargado de la cartera de Interior de Ecuador, con quien quedaron que en los próximos días 3 viceministros viajarán a Ecuador para recibir este apoyo técnico. La primera es el concepto de la organización territorial de la policía para hacer más efectivo el acercamiento con el ciudadano. Creo que es muy novedoso y nosotros queremos explorarlo. Y lo segundo es el tema de la transformación institucional, especialmente en lo que tiene que ver con la doctrina de una policía más comunitaria. No establecíamos una relación, en cambio, con nuestros países de frontera de los conflictos y de la violencia criminal. Ahora vamos a transformar esto y con Guatemala tenemos que consolidar ese proceso alrededor de la seguridad ciudadana. Como ha dicho el ministro, pasar de una policía que tenía una visión de la simple seguridad del Estado a una policía que tenga una visión de seguridad ciudadana. La policía con nombre y apellido, la policía en el territorio, la policía en realidad ya no represiva, ya no con una doctrina militarizada, sino con una doctrina civil y comunitaria. Ese es el gran objetivo y, ministro, nosotros estamos prestos para consolidar ese gran proceso. El Ecuador ha logrado descender los índices de criminalidad de 22 homicidios por cada 100.000 habitantes a este año, tener la tasa más baja de un solo dígito de muertos. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Luis H. Y en otras noticias, diputados de Libertad Democrática Renovada presentaron una iniciativa de ley para desvincular a Guatemala del Parlamento Centroamericano por considerarlo demasiado oneroso. Es ahora el turno de Ben Keichin con la información. Adelante, Ben, te escuchamos. Así es, mientras en otro punto de la capital se realiza un foro regional con exmandatarios latinoamericanos. Aquí en el Congreso de la República resurgen las voces que cuestionan entes regionales como el Parlacén. Este es el caso del diputado Natán Rodas, que presentó una iniciativa de ley para derogar el Parlamento Centroamericano. Al día de hoy ha sido un parlamento inoperante. Lo único que ha realizado es una inversión de los impuestos de los guatemaltecos de más de 240 millones de quetzales del año 1998 hacia el día de hoy. En las elecciones pasadas, más del 10.3% de guatemaltecos votaron nulo, y es un reflejo de rechazo. Aunque el parlamentario criticó el Parlacén, reconoció que su partido ha postulado candidatos para esa institución. Además, que los actuales diputados del líder al Parlacén deberían de permanecer en su curul. De hecho, estamos trabajando ya otras iniciativas de ley porque tenemos identificadas otras instituciones del Estado que al día de hoy no son más que parásitos, que tienen a una serie de empleados cumpliendo favores políticos. Eso no puede seguir. Por supuesto que hay. Inmediatamente, tan pronto entre en vigencia esta ley, ellos tendrían que quedar fuera. No, porque ese es un proceso, no son dos cosas diferentes. El Parlacén nace a finales de los 80 con la intención de unir a los países centroamericanos. Sin embargo, los congresos de cada nación no le otorgaron facultades vinculantes a este organismo. Por una Guatemala en paz, Ben Keichin y Noé Medina. Vamos a corte comercial. Recordándole que tiene una cita con Diálogos con Haroldo Sánchez, los miércoles a las 10:30 de la noche. Magistrados de Corte Suprema de Justicia, quienes también fungen como comisionados en la Comisión Postuladora de Corte de Apelaciones, niegan su reelección y que esta pudiera beneficiar a algunos aspirantes. Regresamos.